En México, la esperanza de vida es de alrededor de 75 años. Eso quiere decir que al nacer tenemos aproximadamente 650,000 horas por vivir. Sin embargo, también podemos esperar que a lo largo de nuestra vida pasemos la mitad de nuestro tiempo durmiendo, comiendo, bañándonos, vistiéndonos, haciendo ejercicio, en general, actividades de mantenimiento, digamos. Eso quiere decir que a los 25 años, y como una enorme aproximación, nos quedan solamente 220,000 horas para trabajar, para disfrutar, más allá de, por supuesto, las horas que, como mencionaba, vamos a estar haciendo actividades de mantenimiento. Esas horas restantes son siempre nuestro mayor activo. Y muchas de ellas las vamos a terminar vendiendo a cambio de dinero, porque, por supuesto, la comida, el techo, las cosas que queremos disfrutar cuestan dinero. Hablando de todo esto, en este video quiero platicar sobre dos puntos bien importantes. El primero de ellos, ¿cuántas de estas horas restantes productivas, digamos, realmente queremos vender? Y número dos, ¿a cambio de cuánto? Es decir, ¿cuánto vamos a estar ganando cada hora? Que, como vamos a ver, es muchísimo menor de lo que en este momento quizás tengamos en cuenta. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planes para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos de esas horas de nuestra vida que vamos a querer realmente vender por dinero, a cambio de nuestro trabajo, y cuánto realmente vamos a recibir por ellas. Porque, como vamos a hacer un ejercicio más adelante en el video, quizás nos demos cuenta que eso que estamos recibiendo por cada hora trabajada es muchísimo menor de lo que podríamos pensar. Hablar de estos dos puntos tiene dos objetivos principales. Número uno, el darnos cuenta de precisamente cuántas horas estamos cambiando por dinero nos puede ayudar a en el futuro darnos cuenta de lo que realmente nos cuestan las cosas. Esto ya lo he mencionado brevemente en un par de videos anteriores, pero el expresar el costo de las cosas en horas de nuestro trabajo que eso nos cuesta, en lugar de en pesos, nos puede ayudar a entender un poco mejor qué estamos dando a cambio de las cosas que estamos comprando y quizás eso nos ayude un poco a reducir los gastos. Pero más importante, el objetivo número 2 de estos dos puntos, es intentar darnos cuenta hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar nuestro activo más valioso, nuestro tiempo, por dinero. Y que quizás, basándonos en este video, en estos dos puntos, empecemos a buscar cada vez más formas de alcanzar la libertad financiera, de una o de otra manera. Pero empecemos entonces con ese primer punto, que es hablar de hasta qué punto o cuántas horas de nuestra vida realmente estamos dispuestos a vender, a dar en nuestro trabajo a cambio de dinero. Y a pesar de que este video lo quería enfocar en el segundo punto, creo que es bien importante hablar de este también, porque cada rato que recuerdo la siguiente estadística me hace querer hablar de ella. Y es que, según una encuesta que Gallup hizo a nivel mundial, solamente el 15% de las personas se siente entusiasmada en su trabajo. Y claro, este porcentaje podría variar un poco de país en país. Hay países como Estados Unidos donde este porcentaje es muchísimo más elevado. Es el 30% de las personas que se sienten entusiasmadas en su trabajo. Mientras que hay países como Japón en donde solamente el 6% de las personas se sienten entusiasmadas por su trabajo. Pero de cualquier forma, eso quiere decir que en el mundo el 85% de las personas, que es un porcentaje inmenso, no disfruta su trabajo, no se siente entusiasmada en su trabajo. Que son cifras difíciles de comprender cuando recordamos que el trabajo suele representar más de la mitad de las horas que estamos despiertos. Mucho más que 110,000 horas de las 220,000 horas que nos quedan libres, ya que tenemos 25, según lo que mencionaba en la introducción. De verdad, ¿estamos dispuestos por intercambiar gran parte de nuestra vida en un empleo que no nos gusta? Al menos según esa estadística, que al 85% no le gusta. Por eso, en este canal varios videos justamente se enfocan en hablar de generar nuevas fuentes de ingreso. No solamente porque generar nuevas fuentes de ingreso nos da cierta independencia de ese trabajo, para que en caso de perder ese trabajo no caigamos en la ruina financiera, sino porque también el tener más fuentes de ingreso significa que estamos haciendo diferentes actividades, que poco a poco nos puede ayudar a encontrar aquella actividad
que sí nos gusta y por la que quizás ya empezamos a generar ingresos y entonces eventualmente quizás nos ayude a cambiar a una actividad que sí disfrutemos para formar parte del otro porcentaje de esa estadística, el 15%, y no el 85%. Pero además, porque precisamente las personas que sí se sienten entusiasmadas en su trabajo son más productivas y se vuelve un círculo vicioso positivo, porque entre mejor o más entusiasmados nos sentimos en nuestro trabajo, más ganas le vamos a poner a nuestro trabajo, va a hacer que nuestro trabajo sea de mayor calidad, seamos más productivos, generemos mayores ingresos. De hecho, es algo que cubre muy a detalle Morten Hansen en su libro Great at Work, en el que precisamente habla cómo la recomendación de seguir tu pasión por sí misma es algo peligrosa, que una mejor recomendación es decirle a las personas, sobre todo a las personas jóvenes que apenas empiezan su carrera profesional, que más bien para que las personas sean más productivas deben de encontrar un rol en el que realmente sientan que están colaborando y que además se alinee con su pasión. Entonces la pasión por sí sola no es suficiente, también se necesita de ese trabajo que nos provea de un propósito y en el que sentimos que sí realmente estamos colaborando de forma importante. Regresando entonces al punto principal, seguramente en un trabajo como estos, en el que sí estamos colaborando, que se alinea con nuestra pasión y con un propósito, le vamos a querer dedicar más horas, esas horas que estamos dispuestos y de forma completamente feliz porque sabemos que estamos haciendo algo que nos importa. Al contrario de lo que parece ser el 85% de los casos, en los que un empleo solo es por recibir la siguiente quincena, no necesariamente porque es nuestra pasión o tenemos un propósito importante. Creo entonces importante mencionar que de este punto nos podríamos llevar ese hecho de que poco a poco podríamos buscar cuál es esa pasión, no necesariamente ya sabemos cuál es. Debemos de intentar muchas cosas y fracasar en muchas cosas también, darnos cuenta de que ciertas cosas no nos interesan, pero poco a poco ir moldeando esa pasión que realmente tenemos. Y poco a poco entonces encontrar la forma en que esa pasión se alinee a un propósito importante. El hablar de este punto no significa darnos cuenta de que no somos felices en nuestro trabajo y entonces debemos de renunciar mañana para destinar más de nuestras horas a algo que sí nos importa. Nuestras finanzas no siempre están listas para ese tipo de cambios, pero sí puede ser un cambio gradual que poco a poco empecemos por buscar nuevas fuentes de ingreso que nos quiten dependencia de ese empleo y que además nos ayuden a encontrar nuestra verdadera pasión alineada de nuevo a algún propósito. Aún así, en este video quiero platicar también sobre el segundo punto, que es relacionado a por cuánto realmente vamos a cambiar o a vender nuestras horas, nuestra vida. ¿Cuánto dinero vamos a ganar por hora? Pues ya mencionaba este punto en 2 videos anteriores, en el que, por los ejemplos que mencionaba, era importante conocer cuánto ganábamos por hora, pero en un formato muy general. Era simplemente saber cuánto ganamos a la quincena, dividir eso entre los días que trabajamos a la quincena y eso entre las horas que trabajamos al día. En esos ejemplos era suficiente porque justamente significaba el entender en términos de horas cuánto nos cuestan las cosas, en lugar de en términos de pesos. El traducir en nuestra cabeza que una pantalla de 10,000 pesos no nos cuesta nada más 10,000 pesos, sino que nos cuesta 100 horas de vida, nos puede ayudar a ver las cosas de forma distinta, quizás ayudarnos a realmente gastar en lo que es nuestra prioridad y no en algo que no lo es. Pero resulta que esa aproximación no es ligeramente inexacta. No lo es. En esos ejemplos era suficiente que fuera algo inexacta, pero esa estimación puede ser muy superior a la realidad cuando tomamos en cuenta muchos gastos, no solo monetarios, sino de tiempo asociados a nuestro trabajo. Y es que muchas veces nos podríamos quedar justo con esa aproximación. Gano 8,000 a la quincena, gano más o menos 4,000 pesos a la semana. Trabajo 5 días de 8 horas, quiere decir aproximadamente 40 horas a la semana. Quiere decir aproximadamente 100 pesos por hora. Pero hay un montón de gastos monetarios y de tiempo asociados a nuestro trabajo que hacen que esta aproximación sea demasiado incorrecta. Podríamos básicamente empezar considerando el tiempo que nos toma el trasladarnos de nuestra casa al trabajo y de regreso. Es una consideración completamente lógica, completamente obvia y muchas veces no la consideramos. Simplemente, yo trabajo 8 horas al día, pero resulta que te pasas otra hora o otras 2 horas en el trayecto de tu casa al trabajo. Y además,
te gastas en gasolina o te gastas en pasajes o incluso en casetas, en mantenimiento de tu auto, etcétera, etcétera. Y eso también hay que considerarlo. Quizás entre todos estos gastos no solo significan, digamos, 400 pesos a la semana, sino además 5 horas extras de tu tiempo a la semana en relación a tu trabajo. No necesariamente horas que estemos sentados en una oficina, sino horas y pesos que debemos de una u otra forma dedicar a nuestro trabajo, aunque no sea de forma directa. Además, quizás no es el caso de todos los trabajos, pero muchos probablemente requieran de un uniforme. No necesariamente del uniforme como una bata para los doctores o un casco para los que trabajan en construcción o yo qué sé, pero a lo mejor necesitamos un traje o tenemos que nunca ir de mezclilla, nunca usar zapatos casuales siempre de vestir o este tipo de reglas que en los trabajos suelen existir, podrían significar que terminamos haciendo gastos en ropa que no usaríamos si no tuviéramos ese trabajo. Entonces esos gastos terminan siendo gastos asociados al trabajo. Y son gastos, de nuevo, no solo de, digamos, 125 pesos a la semana, lo que gastamos en esa ropa dividida entre 52 semanas al año, por ejemplo, sino además el tiempo que estamos haciendo las compras. O quizás el tiempo que estamos utilizando para peinarnos de cierta forma, o que siempre tenemos que ir rasurados, o yo qué sé. Este tipo de gastos, de nuevo, no solo de pesos, sino de horas también, asociados al trabajo, que ese sí lo consideramos menos que, por ejemplo, el tiempo utilizado en el transporte. Además de este segundo punto, también gastos de comida que tenemos que hacer porque no nos da tiempo de cocinar, porque estamos en el trabajo. No nos da tiempo de regresar a la casa a nuestra hora de comida, tenemos que comer en la cafetería del trabajo o en un restaurante cercano o pedir que nos lleven la comida a la oficina o cosas por el estilo. Digamos que porque comer en un restaurante nos cuesta más que hacer la comida, estos son 250 pesos más a la semana. Y seamos bondadosos y digamos que porque no tenemos que utilizar tiempo en cocinar, nos ahorra 2 horas y media a la semana de cocina. Estos gastos que he mencionado hasta cierto punto creo que sí los llegamos a considerar, aunque no tan comúnmente quizás si llegamos a tomar este tipo de gastos, pero Vicki Robin en su libro Tu dinero o tu vida menciona otro tipo de gastos de descompresión y relacionados a la salud, que eso sí yo al menos no los había considerado como parte de los gastos que hacemos relacionados al trabajo. Y estos gastos de descompresión se refieren a aquellos gastos de tiempo y de dinero, de nuevo, que tenemos que hacer porque estamos estresados del trabajo y quizás son horas que no podemos ser productivos o son horas que no podemos pasarla bien con nuestra familia porque estamos estresados y tenemos muchas cosas en la cabeza y quizás queremos simplemente perdernos en una serie, perdernos en un videojuego, perdernos en una cerveza o algo por el estilo, así como también, por supuesto, gastos relacionados a la salud. Desde un dolor de cabeza derivado del estrés del trabajo a más a largo plazo, enfermedades ya más graves que requieren hospitalización derivadas del estrés que cargamos en el trabajo. Este tipo de gastos, de nuevo, tanto de tiempo como de dinero, debemos de considerarlos en todo este ejercicio. Entonces, Vicki Robin, la autora del libro Tu dinero o tu vida, de nuevo, enlista descompresiones diarias. Digamos que esa cerveza y esas horas adicionales en las que aún necesitamos desconectarnos del trabajo para ahora sí poder llegar y disfrutar de nuestra familia o de otras actividades. Agreguémosle otras 5 horas y 150 pesos a la semana. Además, Vicki Robin menciona entretenimiento de escape, lo que mencionaba de Netflix o una película o ir al cine. Pero justamente hablando de escapar, de que tenemos que hacer esos gastos de tiempo y de dinero para descomprimirnos del trabajo, para desestresarnos. No porque realmente queremos disfrutar de una película con nuestra pareja o jugar videojuegos con nuestros hijos, sino porque necesitamos prácticamente perdernos o dejar a nuestro cerebro ya al fin descansar después de un día de trabajo. Aquí agreguemos como ejemplo otras 5 horas y 50 pesos a la semana. Muy relacionado también podríamos agregar vacaciones, pero de nuevo, como es el caso de los 2 puntos anteriores, vacaciones que queremos tomar por descomprimirnos del trabajo, por desestresarnos del trabajo. No porque queremos ir a visitar cierto lugar, sino porque queremos ir a alejarnos del trabajo y hacemos ese gasto porque queremos alejarnos del trabajo, no porque queramos disfrutar de nuestra familia, por ejemplo. Y aquí las vacaciones incluyen todo: transporte, hospedaje, renta de automóvil, comidas, etcétera, etcétera. Agreguemos 4 horas y 150 pesos a la semana. Y finalmente también el gasto en salud. De nuevo, desde lo que mencionaba de pastillas para el dolor de cabeza o un masaje,
hasta hospitalizaciones por enfermedades derivadas del estrés del trabajo. Agreguemos 1 hora y 100 pesos adicionales a la semana. Contemplando todo esto, con este ejemplo, por supuesto, entonces nuestro trabajo no es de 40 horas a la semana, es de 58 horas y media. Además, no ganamos 4,000 pesos, ganamos 2,775, restando todos esos gastos relacionados al empleo. Entonces, cuando originalmente podríamos haber calculado que ganábamos 100 la hora, tras considerar todas estas variables, en este ejemplo, resulta que solamente ganamos 47 pesos con 50 centavos por hora. Por cierto, en la descripción te dejo esta hoja de cálculo por si la quieres utilizar tú y utilizar tus propios números, que esta hoja de cálculo no es más que una adaptación y un resumen de uno de los capítulos de este libro, Tu dinero o tu vida, de Vicki Robin. Muy recomendado. Enlace también al libro ahí abajo en la descripción. Teniendo entonces este nuevo cálculo, creo que es importante regresar al primer punto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vender nuestras horas por dinero? Y ahora contemplando este nuevo monto, quizás teníamos una respuesta cuando pensábamos que ganábamos 100 pesos la hora, y quizás ahora esa respuesta cambie, ahora que sabemos que en realidad es de 47 pesos con 50 centavos. Como mencionaba al principio, el haber hecho estos cálculos no solo tiene un primer objetivo, digamos que básico, de tener una mucho mejor idea de qué tanto de nuestra vida estamos cambiando, no solo por nuestro trabajo, sino cuando hacemos compras, qué tanto de nuestra vida nos cuesta un auto, qué tanto de nuestra vida nos cuesta un teléfono, un café, una televisión, etc. Pero también, además, el darnos una mejor idea de cuánto estamos recibiendo por ese valiosísimo tiempo nuestro que nos resta en este planeta. Y de formar parte de ese 85% de las personas que no necesariamente disfruta su trabajo, el contemplar si vale la pena justamente el buscar nuevas fuentes de ingreso, que de nuevo, poco a poco, no de un día para otro, no de un mes para otro, quizás incluso no de un año para otro, pero que poco a poco nos dé mayor independencia de ese trabajo que no disfrutamos, y que nos ayude de nuevo poco a poco a encontrar algo que sí disfrutemos, algo que nos apasione y que se alinee a algún propósito importante para nosotros. Creo que este video terminó siendo más filosófico que otros. A pesar de que nos metimos a una hoja de cálculo, este video se siente diferente a otros, pero de cualquier forma, espero que te haya sido de utilidad. Creo que justamente este tipo de videos, como con una base sólida para entender qué estamos cambiando por dinero, nos puede ayudar también de una u otra forma a mejorar nuestras finanzas, porque tenemos más inspiración para buscar la independencia financiera, nos damos cuenta que podemos destinar más a las inversiones para eventualmente o más rápidamente lograr esa independencia financiera, así como lo mencionaba, buscar nuevas fuentes de ingreso. Me encantaría saber qué opinas de todo esto ahí abajo en los comentarios, pero por ahora nos vemos en la próxima.